laterales, que es diferente a la típica, la clásica. Las vías hidrotalámicas anteriores, que tienen que ver con el salto hepático, la nocicepción y la temperatura. Y bueno, acá han agregado en la diapositiva las vías la corticoespinal, que es la vía piramidal, y las vías extrapiramidales, el hombro espinal, el vestíbulo espinal, la retícula espinal, sobre todo para determinar cuáles son las principales funciones, ¿no? Esto ya lo hemos visto porque en el anterior, movimientos finos, y evidentemente hay una decusación, por lo cual la afectación puede ser contralateral. Inclusive ponen la vía del fascículo longitudinal medial, donde no hay una función específica, la vía vestíbulo espinal, como la rumba espinal y la retículo espinal, sobre todo tiene que ver con funciones no conscientes, ¿no? Sobre todo con el tono, en el caso de la vestíbula espinal, de los extensores y de los flexores en el rubro espinal. Por eso, cuando hay una lesión a nivel del núcleo rojo, por eso lleva su nombre, ¿no? Rubro de rojo. Cuando hay una lesión a nivel del núcleo rojo espinal, hay una postura de flexión de los músculos flexores. Y eso lo vamos a ver cuando se estudie degradación cefalocaudal, cuando hay una lesión cerebral. Hay posturas típicas, ¿no? Posturas en flexión y posturas en extensión. No sé si ya la han visto en algún momento, pero la vamos a ver en el transcurso de este ciclo. Y eso explica el por qué cuando hay una afectación de la vía romboespinal hay una postura de flexión. Y la corticoespinal lateral, que ya lo hemos visto también en movimientos finos, que puede ser como lateral, en este caso la vía piramidal, o contralateral, en el caso de la vía corticoespinal anterior. También se habla de lesiones de la motoneurona, ¿no? Esto también es importante. Si no, pues tomen foto o ustedes vean. Yo les voy a dar sobre todo lo que desde el punto de vista práctico es más útil. Otros lo pueden conocer, si les da tiempo lo revisan y demás, pero no son cosas que se dan en la vida práctica, ¿no? Es posible. ¿Por qué? Porque en el examen clínico neurológico, al evaluar uno las lesiones, tiene que definir si es una lesión de la motoneurona superior, que se puede ver acá que viene de la corteza hasta la parte medular, o de la motoneurona inferior, que viene del asta anterior hacia el músculo inervado. Ahora, cuando hay una lesión cerebral o medular por encima de la motoneurona inferior, o valga la redundancia, la motoneurona superior, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un paciente que tiene una parálisis flácida. Y bueno, que también puede tener una espasticidad en navaja. ¿Qué significa la espasticidad en navaja? Ustedes saben que la navaja, cuando uno la saca, sale así, un golpe, ¿no? Entonces, la espasticidad en navaja significa eso. Tú comienzas a estirar la extremidad y llega un momento en que se estira de golpe. O comienzas a flexionar y se flexiona de golpe. Eso sobre todo se da cuando hay la primera etapa de las 48 horas de shock medular. Ahora les explico. Primero vamos a ver las características. Parálisis flácida, motoneurona superior, a diferencia de la parálisis flácida de la motoneurona inferior, donde hay atrofia muscular. ¿Por qué? Porque se ha denervado la información que debe venir de la médula al músculo. Entonces hay una parálisis flácida donde el músculo pierde tonicidad. A diferencia de la motoneurona superior, que va a provocar hipertonía, evidentemente en la inferior va a haber hipotonía. Para que se entienda mejor, en esta gráfica veis la idea de que cortamos el cable eléctrico por acá, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros cortamos el cable por acá? Toda la información que llega acá es menor. Parálisis flácida con atrofia, hipotonía, hiporreflexia o arreflexia. Quiere decir que no hay ningún tipo de reflejo. Fibrilación o fasciculación. La fasciculación y fibrilación son movimientos involuntarios. No sé si en algún momento ustedes se han golpeado algún músculo y han visto que el músculo comienza a contraerse levemente. Eso es lo que pasa cuando hay una falta de información a nivel de la motoneurona inferior o de la segunda motoneurona. Es lo mismo, motoneurona inferior o segunda motoneurona. A diferencia de la motoneurona superior, que
cuando uno lesiona la motoneurona superior, ya sea a nivel cerebral o a nivel de la médula espinal, todos los reflejos se incrementan. ¿Por qué? Porque la médula de por sí tiene reflejos propios. Entonces, la información que no se transmite al cerebro la envía a la médula. Eso provoca la médula una hipertonía, una espasticidad, hiperreflexia y reflejos positivos patológicos. Es decir, aparece Babinski, aparece sucedáneos de Babinski, Clonus, que son reflejos que normalmente uno ya no tiene en la edad adulta. Los niños sí, no hay reflejos de Babinski, por ejemplo, el niño recién nacido, los primeros 6 meses, tú le estimulas la parte del pie. ¿Cómo es el Babinski? Digamos que tú se entiende. ¿Qué pasa en el Babinski? Hay una separación de los dedos y hay una flexión dorsal del primer dedo o del pulgar. Ese es el reflejo patológico de Babinski. Porque una persona adulta como nosotros, si hacemos ese estímulo en el borde lateral del pie, ¿qué sucede? Lo que se empieza es que no recogerse todo para abajo, a diferencia de Babinski que levanta el primer dedo o el pulgar, perdón, el dedo gordo del pulgar, el dedo gordo del pie. Entonces, voy a repetir, suena incómodo, pero motoneurona superior se incrementan todos, tono, reflectividad, aparecen reflejos patológicos y aparece una espasticidad. ¿Y por qué ponen parálisis flácida? Porque en la etapa de shock medular, en la etapa inicial a 48 horas, el músculo no está espástico, el músculo está flácido. Después de las 48 horas, recién es que aparece esta espasticidad dinámica. En cambio, en una lesión de la motoneurona inferior corta toda la información tanto del cerebro como de la médula, no llega ningún tipo de información y se provoca disminución de la reflectividad del tono y una parálisis flácida asociada. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que el cerebro manda información, la médula manda información. Si nosotros cortamos la información acá, la médula de por sí tiene una información que puede transmitir todavía al músculo. Mientras que si nosotros cortamos la información a nivel de la segunda motoneurona, ya no llega ningún tipo de información y se pierden todas las funciones. Eso quiero que lo cojan bien porque es una pregunta externa y es algo que se aplica para la vida. ¿Ya? Eso nos ayuda a determinar dónde está la lesión de un paciente y evidentemente tú lo ves con hipertonía y hiperreflexia. Tú sabes que hay una lesión todavía a nivel de la corteza medular o de la médula espinal. Todo lo contrario, si te llega un paciente que no puede levantar las piernas, el músculo está atrofiado y hiporreflexia, hablamos de una lesión de la motoneurona inferior, que no necesariamente es una lesión traumática, sino también puede ser de otras causas. En el sistema corticoespinal, bueno, ya lo hemos revisado anteriormente, no voy a repetirlo, la vía piramidal. Esto lo van a ver en anatomía, la cápsula interna, y cada una de estas partes tiene una función específica. Acá lo comentaremos en miembros superiores, tronco, miembros inferiores, sobre todo en el brazo posterior de la cápsula interna, es encargada de transmitir esta información. Muchas veces se procede a hacer cirugías de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Se hacen talamotomías o subtalamotomías para disminuir el temblor y el reposo que tienen algunos pacientes. Y cuando se hace ese tipo de cirugías, muchas veces se puede lesionar la cápsula interna a nivel del brazo posterior y eso puede provocar trastornos motores. Esto ya, como pueden ver más adelante, no solo es teoría, sino que se aplica bastante a la práctica neurológica. Bueno, acá vemos la deposición de las pirámides, que ya vemos en la anatomía, acá tenemos las pirámides, la oliva, y la deposición se da en el tercio inferior de la médula oblongada, ¿no? La deposición piramidal o de la vía corticoespinal. Bueno, acá ya también hemos visto a nivel de la médula. Acuérdense que la distribución es segmentaria, se dice también en capas o en forma de cebolla, la corteza, tronco, región lumbar, el sacro, el cervical. Acá vemos algunos reflejos patológicos, el que les mostraba, por ejemplo. Esta es una respuesta de Babinski, ¿no? El dedo gordo hacia arriba y el resto de los dedos se puede separar o se mantiene en postura. Una respuesta normal es una flexión de los dedos, ¿no? Cómo se estimula, llevando puede ser la punta de un lapicero o de un mismo martillo en su parte posterior
punta, que también se usa para eso, que es esta de acá, y se estimula siempre el borde lateral, nunca el borde medial, siempre la parte que se apoya. Acá tenemos el sistema córtico nuclear, que básicamente es la que en la que intervienen algunos pares craneales, sobre todo el genio, facial, algunos miembros antiguos, el noveno y décimo, el 11. El sistema córtico nuclear tiene que ver sobre todo con las características típicas de una parálisis facial, ¿no? Se dice que hay lesiones supranucleares e infranucleares. Una lesión infranuclear es la que provoca una parálisis facial periférica. En la parálisis facial periférica, voy a hablar más de clínica, ¿no? Ustedes ya van viendo ahí un poco la anatomía. En la parálisis facial periférica hay una afectación de la parte superior y de la parte inferior de la cara, mientras que en la parálisis facial central solo se afecta la parte inferior de la cara, porque es una lesión sobre todo a nivel infranuclear por debajo del núcleo. Eso es importante también en la clínica porque una lesión, una parálisis facial periférica, que es esta de acá abajo, está provocada generalmente por una reactivación del virus de la varicela zoster, no vacuno cuando es niño, y ya en la edad adulta, evidentemente, se reactiva por procesos inmunosupresivos. ¿Cuáles son estos procesos inmunosupresivos? El alcoholismo, la diabetes, la depresión, la mala alimentación o algunas otras enfermedades como el cáncer que inmunodeprime. Entonces, ¿qué pasa? Se reactiva este virus de la varicela zoster y en un 85-90% de los casos provoca una parálisis facial periférica. El paciente te viene con la cara caída, la frente pierde sus arrugas, le dice que levante la ceja, no la puede levantar, no puede parpadear, se le seca el ojo, se le escapa el aire si quiere soplar. Es la típica parálisis facial periférica que tiene un comportamiento más benigno. ¿Por qué? Porque se dan medicamentos para combatir los virus, antiinflamatorios, terapia física y se recupera. Algunos quedan con algunas secuelas, pero la mayor parte se recupera. Mientras que si vemos una lesión que solo es de la mitad de la cara para abajo, estaremos hablando de una lesión ya a nivel central, donde afecta tanto la parte superior y inferior del núcleo. Y eso que nos habla de que hay una lesión que pudiera ser un tumor, alguna placa a nivel cerebral que está lesionando directamente y tiene todo el pronóstico, porque generalmente es progresivo, pues, si es un tumor, evidentemente habría que operar. Bueno, acá tenemos otras vías, las que son bidireccionales, es decir, que son tanto ascendentes como descendentes. Tenemos el fascículo posterolateral y el fascículo propio. Sabemos que el fascículo posterolateral localizado, que se encuentra en esta zona posterior, es tanto ascendente como descendente, y la del fascículo propio tiene que ver con condiciones espinales, porque básicamente interconecta segmentos neurales hacia arriba y hacia abajo. Tiene que ver mucho con la reflectividad de estos fascículos ascendentes y descendentes cortos. Bien, acá vemos un esquema de la clásica, tenemos la raíz posterior, la anterior, el ganglio, las capas posteriores, las posteriores, las columnas. Y ya acá hablamos del somatotropismo. Esto yo también lo he realizado y sé que es un estudio independiente. Me dice sobre todo las funciones de cada una de estas láminas de la rexia. Esta lámina de la rexia tiene cada una función específica y cada una tiene una terminología antigua. Ahí están las funciones, luego lo realizan con calma, me voy a en esto. Acá también vemos que hay una distribución segmentaria, ¿no? A nivel de forma hacia ahí se una distribución segmentaria, donde la porción más lateral tiene que ver con los flexores y la porción más medial con los extensores. Acá vemos el arco reflejo. Entonces, una pregunta de examen, componentes del arco reflejo, ¿no? Tienen tomar una foto para que lo han dicho. ¿Cuáles son los componentes?
receptor, donde está el receptor en la piel generalmente, ¿no? Eso recién vamos a ver. Sí, vamos recién a ver, digo. La neurona efferente y el efector. El efector sería en este caso el músculo. Este es el arco reflejo de qué? El arco reflejo clásico. Es lo que vamos a ver básicamente es la reflectividad. En la reflectividad hay varios tipos